Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó a mí darle la enseñanza. Voy a empezar con una pequeña oración. En nombre del Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias porque me permitiste levantarme, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy por el privilegio de darme dar esta palabra tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy también por el alimento, el calzado, el alimento, la casa en donde vivimos, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por ese techo, Señor, que nos has dado para vivir, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el día de ayer, el día de hoy, Señor. Gracias por lo que me espera el día de mañana, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Te doy también por la vida de nuestros pastores, Señor. La pastora Nelly, Señor, te doy gracias por su vida, Señor. Protégela y ayúdale en todo momento, Padre. Ayúdale en su salud, Señor, en su economía, Señor. Ayúdala, Padre. Ayúdala también con su hija, Señor. Cuida a su hija, Señor. Ayúdala en todo momento, Padre. En sus entradas, en sus salidas, Señor. Su regreso a su casa, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por su vida, Padre. Te doy gracias también, Señor, por el pastor Ramón, Señor. Por el pastor César, Señor. Por la pastora Estelita. Te doy gracias, Señor. Gracias también te doy por la vida del pastor Martín, por la pastora Sandra de Puebla, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayuda a los pastores, Señor, a que sigan dando esta palabra y las enseñanzas que dan en las prédicas que dan, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que seas tú con ellos en todo momento, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por este momento que estoy pasando, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy por ese inmueble que nos dices aquí en la Ciudad de México para compartir de tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que en ese inmueble, Señor, lleguen esas personas que necesitan de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo momento, Padre. Amén. Bueno, hermanos, el título que le puse a mi enseñanza es Mi mirada en Dios. Y dice: la mirada en Dios significa seguir la palabra de Jesús, que está en las Escrituras. Esto implica obedecer, no dejarse llevar por cosas que no vienen de Dios y confiar en que el camino será más fácil si se tiene la mirada puesta en Jesús. La Biblia dice que se debe de poner la mirada en Jesús y caminar por fe, creyendo en Dios y su poder. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio y de entrega. Su amor cura las miopías y estimula a mirar más allá, a no quedarse en las apariencias. Ahora vámonos a la palabra de Dios que dice en Hebreos 12:2, y dice la palabra de Dios: mantengámonos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y en Colosenses 3:1, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto quiere decir que no nos distraigamos en cosas pasajeras de este mundo y mantener los ojos en Jesús. Él debe ser nuestra meta. Él es nuestro objetivo, el destino a donde debemos desear llegar. No tener la meta dividida,
o el corazón entre dos pensamientos. Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo que no debemos de ver, ¿no? Ahora me pueden acompañar en la palabra de Dios, que en la de Segunda de Corintios 4:18, que dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y en Colosenses 3:2 dice la palabra de Dios: pongan la mirada en las cosas del cielo y no en en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Así es, y así nosotros también tenemos que ser esas personas que pues no tenemos que tener las miradas puestas pues ahora sí que en las cosas de la tierra, ¿no? En lo terrenal, sino en lo espiritual. Porque así como lo dice su palabra, ¿no? Que es nada más, aquí nada más lo que tenemos aquí en lo terrenal son temporales, y los que son son nuestras miradas que deben ser espirituales son eternas, ¿no? Así también en la palabra de Dios, en Josué 1:9, que dice la palabra de Dios: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y sí, en ese versículo que di anteriormente, dice que también nos tenemos que esforzar, ¿no? Esforzar también en poner nuestra mirada en Dios y ser valientes, porque pues sí, no es fácil estar en este mundo, y también así también pues nos tenemos que esforzar. Y como ejemplo, pues voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo cuando era joven, pues en el caso cuando pues es uno adolescente, ¿no? Pues en la escuela, yo en la carrera, bueno, en la técnico profesional, este, pues yo estaba en los exámenes, ¿no? Y yo estudiaba y todo, ¿no? Pues, pero en ese momento cuando estudiaba, pues había ocasiones en que pues no le ponía mucho empeño al estudio, ¿no? Y yo decía, no, pues, y ya cuando venían los exámenes, ahí era donde uno pues caía, ¿no? Porque dices, ¿cómo voy a confiar o cómo voy a pasar ese examen, ¿no? Si el compañero de al lado o de atrás, pues tú, no sé si es un ejemplo que puedo dar, que uno tiene que tener la confianza en uno, y tener la mirada en Dios, porque pues, es el que Él nos provee de todo, ¿no? Y no confiarnos en la otra persona, así que ni de al lado ni de atrás, simplemente así como lo dijo el versículo anterior, ¿no? Que dice, esfuérzate, sé tú, adelante. Por eso es que Dios nos da en su palabra, nos dice, pues sí, que le echemos ganas, y que sabemos que con Él tenemos en sí todo, siempre y cuando lo pidamos, ¿no?
Y así ese ejemplo sencillo que les dije pues sí, si en los exámenes pues hay que estudiar, repasar y una, dos, tres veces y echarle ganas porque sabemos que pues no tenemos que estar confiando en las demás personas, sino simplemente en nuestro yo, en decir yo puedo y yo debo de hacerlo, porque si no nos esforzamos pues ahora sí, ¿cómo le, queremos tener esos resultados buenos, ¿no? Para eso sí tenemos que tener en lo espiritual aquí, pues sí hay que estar estudiando la palabra, orando, ayunando, así como pues sí para tener esos resultados que queremos, pues nos tenemos que esforzar y seguir adelante. Sabemos que con Dios pues y agarrados ahora sí nuestra mirada tiene que ser en Él, en todo lo que hagamos, en la congregación, en el trabajo, en, en la calle, en todo lugar que vayamos, tenemos que ser esos siervos y esas personas que tienen que tener su mirada en Dios, porque ahora sí, sin Él, pues no, sabemos que la vida sería más fácil si nos aplicáramos y tuviéramos la mirada en Él, porque si la desviamos, ahí es donde pues sí, tiene sus bajas y también, por así decirlo, también en la vida pues sí tenemos altas y bajas, ¿no? Pero pues sí tenemos que estar bien agarrados de su palabra para que pues no tengamos esos altibajos, ¿no? Y así también, como dice, como inicié con la alabanza que dice, que se llama Dame tus ojos, ahí también nos dice en un pequeño espacio y se los voy a poner ahorita en este momento. Así es, así, ahí como dice la alabanza, dice, dame tus ojos y dame tus palabras que quiero ser. Ahí es donde nos dice también que, pues sí, ¿no? Le pidamos a Dios que nos dé esa mirada que debemos de tener y saber, porque sí, pues aquí en esta vida, pues todo, todo se ve y más, como dicen, ¿no? No hay que ver cosas que no debemos y, y esas cosas que sean buenas, porque sabemos que pues en esta vida hay de todo. Y también, como lo dice la alabanza, pedir que nos dé Dios esa palabra, esas palabras que debemos decir también, y saber que esas palabras sean buenas, sean de edificación y sean de bendición para las demás personas, porque debemos ser esos siervos en los cuales sí, que seamos ejemplo para los demás y saber que nosotros tenemos que dar ese ejemplo hacia los demás. Y todo esto con la ayuda de pues el Espíritu Santo que debemos sí, de pedírselo a nuestro Señor Jesús. Bueno, me voy a despedir, en resumen, pues estoy, pues sí, solamente pedirle al Espíritu Santo que sí, que nuestra mirada siempre tiene que ser en Dios, que nuestra mirada tiene que ser con Él y no en las demás personas. En nombre de Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra tuya, Padre. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido llevar esta palabra tuya, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy
por mi familia, Señor. Te doy gracias, Señor. Cuídale, protégale en todo momento, Padre. Te doy gracias, Padre. Gracias por esa familia espiritual que me has dado, Señor. Que sé tú que estás con cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese lugar en donde nos congregamos, Padre. Bendícelos, Señor. Bendice a los congregantes, Señor. Bendice a toda persona que escucha de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias en nombre del Padre Santísimo, Señor Jesús. Amén. Amén. Hasta luego. Buen día, Señor. Buenos días, hermanos.